Seguro que os suena esta situación. Estás navegando por Internet, a punto de entrar en tu cuenta o rellenar un formulario y, de repente, ¡zas! La página te para en seco. Te pide que demuestres que no eres una máquina. Es, sin duda, una de las experiencias más universales de la red. Y todo, al final, se reduce a esa simple pero a la vez increíblemente profunda pregunta. ¿Eres un robot? Una pregunta que miles de millones de personas contestamos cada día, casi sin pensar en la tremenda batalla tecnológica que hay detrás. A ver, vamos al lío. ¿Por qué existe este control? Bueno, la respuesta está en el enemigo silencioso de Internet, los bots. Estos programitas automáticos son la razón de que necesitemos un portero digital. Si no estuviera, los servicios que usamos gratis como el correo o las redes sociales se inundarían de spam y cuentas falsas. Vamos, que serían prácticamente inútiles. Para luchar contra los bots, allá por los inicios de los 2000, a un grupo de gente se le ocurrió una idea brillante. Una idea que le daba la vuelta a uno de los conceptos más famosos de la inteligencia artificial para crear una prueba totalmente nueva. Y así, amigos, nació el CAPTCHA. El propio acrónimo lo dice todo, ¿eh? Es un test de Turing público y automático para diferenciar a ordenadores de humanos. En resumen, es una prueba que está pensada para que un humano la pase sin despeinarse, pero que a un ordenador le resulte casi imposible. Y aquí está la genialidad del asunto, la clave de todo. En el famoso test de Turing, una máquina intenta hacerse pasar por humana para engañar a un juez. Con el CAPTCHA la cosa se invierte por completo. Aquí la máquina es el juez y somos nosotros los humanos los que tenemos que demostrar que lo somos. Es una vuelta de tuerca espectacular. Pero, claro, la historia del CAPTCHA no es una foto fija. Para nada. Es más bien una carrera armamentística en toda regla. Un juego del gato y el ratón entre los que crean las pruebas y los que programan bots cada vez más listos para saltárselas. Todo arrancó en el año 2000. Durante años, esas letras y números deformados que todos hemos sufrido dominaron Internet. Pero atención, porque en 2017 llegó un punto de inflexión brutal. Ese fue el año en que la inteligencia artificial oficialmente se volvió mejor que nosotros leyendo ese texto. El juego había cambiado para siempre. La consecuencia era inevitable, claro. Si los bots eran cada vez más y más listos, las simples letras distorsionadas ya no servían de mucho. Los guardianes de la web tuvieron que ponerse creativos, muy creativos. Y esto nos llevó a tener todo un arsenal de pruebas. Empezamos con cálculos matemáticos, pasamos a puzzles de lógica y llegamos a los ya míticos desafíos de imágenes. ¿Quién no ha seleccionado semáforos, pasos de peatones o escaparates? Incluso se inventaron pruebas de audio y pequeños juegos. Todo para ir un paso por delante de las máquinas. Y aquí viene una de las partes más fascinantes de esta historia. ¿Os acordáis de cuando reCAPTCHA te ponía dos palabras? Pues bien, una era la prueba de verdad, pero la otra era una palabra escaneada de un libro antiguo que los ordenadores no podían leer. Así, sin saberlo, millones de personas ayudamos a digitalizar bibliotecas enteras con solo iniciar sesión en una web. Alucinante. Pero bueno, esta carrera tecnológica para diferenciar humanos de máquinas no ha salido gratis. Ha tenido consecuencias que no se vieron venir y un coste que a menudo se nos pasa por alto. Resulta que los CAPTCHA reciben ataques por dos flancos. Por un lado tenemos a la inteligencia artificial cada vez más potente, pero por otro hay una solución sorprendentemente analógica, las llamadas granjas de CAPTCHAs, sitios donde se contrata a personas de verdad para resolver estas pruebas una detrás de otra, a destajo. Y esta cifra lo pone todo en perspectiva. La economía que se mueve detrás de estas granjas es para quedarse de piedra y el coste de saltarse 1000 de estas barreras puede ser, increíblemente bajo. Pues sí, tal cual. Por un solo $1, alguien puede contratar un pequeño ejército de personas para tumbar 1000 de estas barreras. Lo que nos demuestra que a veces la economía es una herramienta mucho más potente que el código para reventar un sistema. Pero ojo, que hay otro coste humano, uno que no tiene que ver con el dinero, sino con la justicia y la igualdad. Porque, ¿qué pasa cuando alguien, por la razón que sea, no puede superar estas pruebas? Y aquí está el quid de la cuestión. Para una persona con discapacidad visual o auditiva, un CAPTCHA no es un pequeño fastidio. Puede ser un muro imposible de escalar. Así, una herramienta que se diseñó para la seguridad se convierte en una barrera que deja fuera a usuarios totalmente legítimos de partes esenciales de Internet. Entonces, la pregunta es, si los CAPTCHAs de toda la vida están siendo derrotados por la IA y además tienen problemas de accesibilidad, ¿hacia dónde vamos ahora? ¿Cuál es el siguiente capítulo de esta batalla? La cruda realidad es que la era de las letras torcidas y los semáforos se está acabando. La inteligencia artificial de hoy en día ha ganado esa batalla. La carrera armamentística, al menos la que conocíamos, está prácticamente terminada. El futuro se basa en una idea completamente distinta. La nueva generación de sistemas, como reCAPTCHA V3, funciona de forma invisible, ya no nos pone un reto.
Lo que hace es analizarnos por detrás. Cómo movemos el ratón, cómo hacemos clic, cuánto tardamos entre una acción y otra. Con todo eso, calcula una puntuación de riesgo y decide sin molestarnos si quien está al otro lado es una persona o no. Y esto nos deja con una última pregunta que es sencillamente fascinante. A medida que la prueba para demostrar que somos humanos se vuelve invisible y se basa en cómo nos comportamos, ¿qué significa realmente ser humano en la red? La próxima batalla ya no irá de qué podemos ver o teclear, sino sobre la esencia misma de nuestros actos.